Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a discutir sobre el proceso de vacunación en México y el posible clientelismo electoral. Después voy a platicar con la doctora Lauri Ann Jiménez sobre su nuevo libro acerca de la gestión de la pandemia en México. Y para terminar, estará con nosotros el presidente del INEGI, Julio Santaella. Con él vamos a examinar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, estamos en un año de elecciones, las más grandes de la historia. En unos meses comenzarán las campañas electorales en medio de la pandemia. Al mismo tiempo se estará llevando a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Ahí estará presente la tentación del gobierno y todos los partidos, tanto el de gobierno como los de oposición, por utilizar electoralmente dicho proceso para conseguir votos. En el caso de Morena, ya tiene spots promocionales anunciando que dará la mitad de ese presupuesto para la compra de vacunas. Para debatir sobre la vacuna y el posible clientelismo electoral, le doy la bienvenida a la mesa de los martes, comenzando por Carlos Bravo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, querida audiencia. Y Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, todos. Pues déjame comenzar contigo, Paula. La tentación ahí está. Yo, la verdad, nunca he conocido a un político, por lo menos en México, que no quiera aprovechar este tipo de situaciones con fines electorales. Sí, yo creo que es inevitable que la pandemia vaya a ser el asunto principal sobre el cual vayan a girar las campañas electorales, ¿no? O sea, ya vimos incluso, bueno, a mí me tocó tener un intercambio en Twitter con políticos que lo decían así abiertamente, como este va a ser nuestro tema de campaña, ¿no? O sea, creo que eso es inevitable y es inevitable aquí en China. Me parece que fue una mala coincidencia para la política pública de este país que coincidiera el proceso de vacunación con las elecciones. Porque pues sí, se abre la puerta a la tentación de no solo utilizarlo de manera discursiva, sino también utilizarlo de manera operativa. Ahí lo primero que a mí me gustaría hacer mención es las restricciones de ley. O sea, el partido político del gobierno no puede utilizar el proceso de vacunación en sus spots electorales. Eso, a pesar de que ya lo hicieron, es una conducta que está prohibida y que debería estar sancionada por ley. Si vamos a hablar respecto de, volviendo al tema de la mesa de la semana pasada, de si esto está bien o mal y si se debería permitir o no que los partidos políticos pudieran hacer esto en elecciones, ya es otro tema. Ahorita, actualmente, lo tienen prohibido. Ahora, ¿pero por qué está prohibido, Paula? A ver, cuéntanos, porque la gente no sabe esta cuestión. ¿Cómo está la ley? ¿Qué dice? ¿Que el partido en el poder no puede presumir los programas sociales? Dentro de las restricciones que existen de la propaganda electoral está la restricción de que el partido político hable sobre avances y ejercicios del gobierno en turno. Es bizarro, es bastante tonto, pero así está. Entonces, esa es como la primera cosa que hay que hacer notar, ¿no? Contrario a que pues no hay ninguna disposición que diga que los partidos políticos de oposición no pueden utilizar todos sus spots para criticar al gobierno en curso sobre la gestión de la pandemia, ¿no? Esa es ahí una inequidad extraña. Y bueno, ahora lo segundo es la estrategia de vacunación. Cuando uno se pone a pensar en si habrá o no clientelismo electoral, pues uno tiene que ponerse a analizar cómo está la implementación de la política pública. Y yo ahí, pues analizándola así como brevemente, pues puedo decir que por lo menos a mí me parece sospechosa. Me parece sospechoso que se utilice a los servidores de la nación,
me parece sospechoso que en lugar de utilizar los datos del censo, que qué bueno que viene el presidente del INEGI a hablar de ellos más adelante, que son de una metodología y de una certeza y de un trabajo robustísimo, se vayan a ir por los del censo de bienestar. Y en tercero, pues que es una estrategia de vacunación que no responde a lo que internacionalmente dicen que son los lugares que deberían de ser prioritarios, como las zonas con mayor concentración urbana, los municipios de más alta marginación porque hay más hacinamiento, sino las zonas rurales y alejadas. Y bueno, si uno se pone a analizar casos específicos como Campeche, donde vacunaron a los maestros, cuando pues Campeche está en semáforo verde desde hace mucho, donde el semáforo verde siempre incluyó las clases presenciales, y donde pues curiosamente Campeche tiene elecciones para gobernador este año, pues entonces uno empieza a pensar que o nos falta, tenemos una simetría de información y nos falta información para que nos expliquen cómo está funcionando esta estrategia de vacunación en términos médicos, o pues podemos abrir, yo creo que unas sospechas fundadas sobre cómo se va a utilizar esta campaña de vacunación. Sí, así es. Yo creo que por la información que vemos, Carlos, sí podemos, pues, por lo menos como dice Paula, sospechar de que este gobierno y su partido está utilizando la vacunación con fines electorales. Están los spots de Morena, desde luego, pero también esta cosa de las brigadas de vacunación que llevan a 2 servidores de la nación, que son funcionarios que llevan los programas sociales del gobierno. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué están ahí los servidores de la nación? ¿Cuál es el papel que juegan en este proceso de vacunación, Carlos? Sí, de acuerdo, Leo. Yo también creo que la integración de las brigadas correcaminos, que van a ser las encargadas de implementar ya sobre el territorio la estrategia de vacunación, pues también mueve mucho a la sospecha. Como dices, las brigadas están integradas por muchísima gente. De hecho, sorprende, digamos, que haya brigadas integradas por 12 personas, de las cuales solamente 2 están capacitadas para poner vacunas. Está coordinada por un servidor de la nación cada brigada. Luego hay otros 2 servidores de la nación adscritos, una persona de Sembrando Vida o promotor de bienestar, una persona vinculada al sector educativo de la Escuela Es Nuestra o de las becas Benito Juárez, hasta 4 personas de Sedena, Semar o Guardia Nacional, 2 voluntarios y 2 personas vinculadas al sector salud, idealmente un enfermero o enfermera y un doctor o doctora. 12 personas, de las cuales solamente 2 pueden poner las vacunas. ¿Por qué está coordinada además la brigada por un servidor de la nación? Sabemos, como decía ya Paula, que la campaña se está desplegando en función del censo de bienestar, un censo que todo el mundo ha reconocido como un censo muy mal hecho en términos de censo y cuyo único propósito inteligible es electoral. Sí, realmente, a mí, más que moverme a la sospecha, o además de moverme a la sospecha, sí me da mucho coraje, porque además sabemos que México por muchísimos años había sido un ejemplo internacional en sus campañas de vacunación. No me parece para nada una casualidad la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy hace un par de semanas, quien era la directora del Programa Universal de Vacunación, justamente cuando se empieza a desplegar esta estrategia que parece mucho más orientada por fines electorales que con criterios, digamos, científicos o criterios técnicos que tengan como prioridad la salud. También ya anticipaba Paula, no voy a ahondar mucho en eso, en el tema de las prioridades. ¿Por qué las personas que viven en áreas rurales donde la pandemia no es tan fuerte? ¿Por qué Campeche sí ha sido un estado que la verdad la ha librado bastante bien? ¿Por qué empezar por ahí? ¿Por qué no dejarlo? Si lo están haciendo bien y las vacunas son un bien escaso, pues ¿por qué mejor no utilizarlo en los lugares donde realmente pueden hacer mayor diferencia, ¿no? Y por último también otro tema que me parece se inscribe de alguna manera dentro de toda esta lógica tiene que ver con por un lado, el subsecretario López-Gatell hace una defensa de que haya solamente una estrategia nacional, que no se pueda que cada gobernador o cada autoridad local
tenga sus vacunas y las aplique según su plan, porque se diluye la fuerza de la estrategia nacional, y al día siguiente el presidente sale y aparentemente gira una instrucción para que se autorice la compra de vacunas tanto para privados como para gobiernos locales. Eso es una fake news, es una fake instrucción, porque las vacunas no están a la venta para privados ni para gobiernos locales. En este momento, toda la producción de las vacunas está comprometida para gobiernos federales, pero al hacer ese anuncio, el presidente de alguna manera crea la expectativa de que los gobiernos locales van a poder empezar a vacunar, cuando esa expectativa no tiene ningún fundamento, y desde luego que puede terminar teniendo un rebote en los procesos electorales. A mí me parece gravísimo. No entiendo por qué no hay mucho más escándalo, mucho más indignación, porque aquí lo que está en juego no son nada más unos votos, son muchísimas vidas. Bueno, pues 0 y van 3, incluyéndome a Paula, a Carlos y a mí, que sospechamos pues que aquí hay una operación de clientelismo electoral por parte del gobierno y los partidos que lo apoyan. Gibran, ¿qué nos dices al respecto? Sí, bueno, yo creo que siempre van a pesar sospechas sobre los gobiernos en tiempo de elecciones. Y creo que en buena medida son sospechas infundadas, pero me gustaría empezar criticando el spot de Morena y la decisión de donar las prerrogativas, porque no era ni necesario. El presupuesto para la vacunación sale de otro lado, y sí se trata de una estrategia de comunicación que empaña la labor del gobierno de la República. En ese sentido, creo que la dirigencia de Morena está mal, se trata de una mala estrategia, no es ético y no es tampoco estético. En segundo lugar, me gustaría saber dónde la ley prohíbe que cualquier partido hable bien del gobierno y cómo lo frasea, porque la verdad es que no identifico esa prohibición específica que menciona Paula. Creo que buena parte de la impresión de la oposición de que habrá un uso clientelar de las vacunas partió de una especie de repelús lingüístico sobre los servidores de la nación. Como que genera mucho ruido esto de que se llamen servidores de la nación. Algunos, como el ministro Cosío, que a mí me cae muy bien, dijo que no había tal cosa como eso, que se llamaban funcionarios públicos y punto. Es decir, esta intención del gobierno de la República de dotar de cierta mística a la labor de los funcionarios de desarrollo social, de bienestar, en este caso, ya se llama bienestar, como que genera cierto ruido, por lo menos en el sector más liberal, y yo diría en general desestabiliza el vocabulario y los modos del régimen de la transición a la democracia, que fue lo que llenó la opinión pública durante estos años. Entonces creo que la verdad, buena parte de este miedo se desprende de ese manejo de los símbolos y del lenguaje. Después, ya sobre la estrategia, creo que es muy importante destacar dos cosas. Una, la que tú decías, Leo, de 10 integrantes, solamente dos integrantes van a ser servidores de la nación. Es decir, va a haber un mundo de funcionarios ahí que tienen que hacer cosas distintas, desde cargar las vacunas, llenar formatos, recolectar datos, etcétera, etcétera. ¿Por qué servidores de la nación? Por la razón simple y sencilla de que es el cuerpo territorial más importante. Se usa, es cierto, el censo del bienestar, porque la lógica es la capacidad del Estado de intervenir en los territorios. Es decir, no es la lógica demográfica a secas, que es la que podríamos extraer del censo del INEGI, sino la lógica territorial del Estado. Para establecer los centros integradores de bienestar, se hizo un examen de toda la infraestructura con la que cuenta el Estado mexicano y cuáles son los puntos en los que tiene más sentido instalar estos, bueno, finalmente serán los cajeros del banco, etcétera, pero puntos de encuentro entre el Estado y la sociedad. Por eso es el censo del bienestar y por eso la lógica es territorial y se toman esos datos. Además, el decreto especifica la participación de los gobiernos locales y municipales, de tal manera que si llega a haber aquello que define al clientelismo, que es el intercambio condicionado de bienes o servicios
por votos, habrá funcionarios de distintos partidos políticos, funcionarios electos, que lo denuncien en su momento. Creo que eso conjura bastante bien el riesgo y los temores que tienen tú y los compañeros, Leo. Además, una política universal y gratuita es justamente lo contrario a una política clientelar. Lo de Campeche tiene mucho sentido y ya se explicó varias veces. Si los maestros van a estar en funciones, yo creo que la educación debe considerarse un servicio esencial y van a estar presencialmente en las aulas, bueno, tiene mucho sentido protegerlos. En ese sentido son tan valiosos, agentes tan valiosos del Estado como las enfermeras y los médicos. No sé quién reclamaría eso o con qué o por qué deberíamos de verlos de una manera distinta si son agentes del Estado que están trabajando por el bien público en una labor esencial. Bueno, yo te lo contestaría, Gibran, porque todavía no se acaba de vacunar al personal médico, a los enfermeros, médicos, personal de apoyo sanitario, y ya están vacunando a maestros. Yo creo que, de acuerdo al propio calendario que puso el gobierno sobre la mesa, primero iba el personal sanitario, que no solamente se lo merece, sino que sigue atendiendo a miles de mexicanos que se contagian cotidianamente, sino que también, hay que decirlo, después iban los adultos mayores, que tiene todo el sentido del mundo hacerlo en las zonas de mayor contagio y no en Campeche, donde efectivamente están en semáforo verde. Pero bueno, le paso la palabra a Paula. Paula, ¿te convencen los argumentos de Gibran? Nada más rapidísimo puntualizar, no, al revés, no existe ninguna prohibición para que los partidos políticos de oposición hablen pésimo del gobierno. Ellos sí tienen garantizado dentro de su política de campaña, siempre y cuando no sea un discurso de odio, si los límites que ya conocemos a la libertad de expresión, ellos pueden hablar pestes del gobierno y está permitido. A mí yo sí tengo que decir, pues en el caso, por ejemplo, de Campeche, esto no se encontraba, como ya dijiste, Leo, dentro de la estrategia. En la estrategia nunca dijeron ni conforme se vayan poniendo verdes las entidades federativas, vamos a ver de ahí a quién más vacunamos. La segunda, lo que sí venía dentro del semáforo era que las clases se reanudaban en verde, con o sin vacuna. En ningún momento, no es que uno no considere que los maestros de Campeche no se merecen la vacuna, pero como tú dices, hay en una fila de prioridades, no solo los personal médico y de salud que todavía no termina de vacunarse. El dato de hoy de cuántas personas de las funerarias se han infectado y han muerto, porque ellos también han trabajado desgraciadamente full time, y de los repartidores y del personal de limpia, o sea, creo que sí hay, y menos en un lugar donde no hay casi COVID, pues creo que sí son de esas cosas que igual, y lo que pasa es que no nos han explicado tan bien, aunque lo hayan explicado muchas veces, como tú dices, Gibran, pues no nos queda tan claro por qué decidieron de un día para otro, el martes pasado, que a los maestros de Campeche siempre sí nos los vacunaban. Ahí hay otra cosa que dijo Gibran de cómo estaba desplegada la estrategia que a mí me llama mucho la atención. Se ha ofrecido apoyo de las instituciones privadas de salud, por ejemplo, las farmacias del ahorro, las farmacias de similares, etcétera, que es el primer contacto de salud en muchísimos lugares, especialmente en las zonas de mayor marginación, para prestar a sus médicos capacitados y a sus enfermeras, que si algo hacen es inyectar todo el día, y sus propios locales para facilitar la vacunación. Lo mismo las universidades, empezando por la UNAM y otras universidades estatales, han ofrecido ayuda de médicos, infraestructura, no sé qué, y a mí sí me llama mucho la atención que hasta ahora a todo mundo lo han dejado en visto. A nadie, no se ha aceptado la ayuda de nadie, en un momento en el que uno pensaría que siendo la política pública más importante que se va a implementar este año, pues toda la ayuda suma. Sí, no, totalmente. Bueno, y eso lleva a otro debate, Carlos, que es si la gente debe irse a vacunar o las brigadas deben de llegar a la gente a vacunar, ¿no?
Yo por lo que veo en los países que van más adelantados y desde luego estoy pensando en Israel que ya vacunó a más del 40% de la población, la gente va a vacunarse, pero desde luego la situación socioeconómica de Israel no se parece absolutamente nada a la de México. Entre otras cosas, Israel tiene una población de 9 millones de habitantes. Nosotros, de acuerdo al censo, somos 126 millones. Sí, de acuerdo, Leo. No, desde luego que hay, digamos, ahí sí me parece que es evidente que hay que tener una estrategia que tome en cuenta, digamos, las características del territorio, de la sociedad, ¿no? Pero o sea, yo voy a insistir mucho en esto. O sea, México hasta hace muy poco tiempo era un ejemplo mundial, un modelo en el éxito de sus campañas de vacunación. Entonces, no estamos empezando de cero. No hay que inventar el agua tibia. Aquí ya había mucho conocimiento acumulado, mucha experiencia, y por lo mismo, pues sí, desconcierta muchísimo esta improvisación con un censo que está muy mal, con operadores electorales, los siervos de la nación, que ahí sí, pues yo creo que es una absoluta trivialización del debate decir que aquí hay un problema lingüístico. Son funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Bienestar, que levantaron un censo cuya racionalidad es electoral y no tienen en realidad nada que hacer ahí. Y no es nada más que se preste a la sospecha, es que es un escándalo que estén ahí. Y sí me parece además muy importante señalar esto que decía Paula, o sea, se nota claramente una intención como de control político, una aversión a descentralizar con propósitos de eficiencia. Hemos visto imágenes en otros países, por ejemplo, donde se habilitan grandes instalaciones, estadios, las 24 horas del día, ¿no? Y la gente hace su cita para irse a vacunar, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, no hay ningún operador electoral ahí sacándole la foto de su credencial de elector o qué sé yo, pero el chiste es vacunar. O sea, a mí sí me parece francamente inaceptable la falta de criterios de eficiencia en términos de la administración de un bien tan escaso y tan necesario como la vacuna. Lo de Campeche mismo no se inscribe dentro de la propia estrategia que se había anunciado. O sea, si la cuestión era ir a las comunidades más remotas y con las poblaciones de mayor edad, aunque eso en sí mismo ya era muy cuestionable, lo de Campeche incluso va en contra de esa idea tan cuestionable. No tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Claro, Campeche es un estado en el que va a haber elecciones de gobernador este año y donde pues parece que la competencia se está cerrando porque PAN y PRI van con un candidato en común que sí puede darle batalla a la candidata de Morena, que es Laida Sansores. Qué chistoso además que sea a los maestros de Campeche donde se ponga el énfasis y no al personal de salud de Campeche, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que van en contra, a contrapelo de las propias explicaciones y de la propia información que nos ha ido dando el gobierno. Para las campañas de vacunación que ha habido toda la vida en México, nunca hizo falta crear estas brigadas con 10, 12 personas. ¿Por qué hace falta ahora? Bueno, ahora también hay que decirlo, Gibran, esto puede ser una espada de doble filo para el gobierno, el intentar controlar todo este proceso de vacunación. Yo decía el día de hoy en mi columna de Excelsior que ojalá creciera la popularidad del presidente y las intenciones de voto a favor de Morena, porque, hombre, hicieron un proceso rápido, eficaz de vacunación en el país. Llegamos a las elecciones con gran parte de la población vacunada. Pero también puede suceder lo contrario, que en el afán de centralizar y de controlar todo este proceso de vacunación, las cosas no funcionen como creo, Gibran. No han funcionado hasta ahorita. Llevamos 625,000 vacunaciones, 0.5% de la población. La primera vacuna llegó hace un mes. En fin, esto se lo puede cobrar la población a el gobierno y a su partido en las próximas elecciones. Sí, eso podría suceder, pero yo confío en que el manejo que se le está dando a la vacunación tendrá más bien buenos resultados. Y creo que debemos de considerar otra cosa, que es la lógica de la emergencia. Déjame preguntarte, perdón, Gibran, ¿por qué confías en que eso es un asunto de fe? ¿O realmente tú crees que sí está basado en un plan eficaz? No, te lo pregunto porque el plan, yo veo que veo dos cosas. Que el gobierno da bandazos
Y dos, que no hay vacunas, Gibran, no hay vacunas. Eso es lo que te iba a decir. Hay un plan, primero, hay un plan que es claro, pero el plan está hecho en una emergencia para ir adecuándolo sobre la marcha. Entonces es muy natural que cambie. Eso en primer lugar. Después, la posición económica de México en el mundo le permite tener acceso a todas las vacunas que necesita. Afortunadamente, nuestro país tiene la capacidad de satisfacer toda la demanda que hay, no quizá en el exceso que lo han hecho Canadá o los Estados Unidos, pero ya con los contratos, bueno, los acuerdos más bien que se han generado con todas las corporaciones que han hecho o que han tenido vacunas aceptadas por las autoridades sanitarias en diversos países, con eso se satisfará la necesidad en México. Tenemos un acuerdo por 34.4 millones de dosis con Pfizer, uno por 77 con AstraZeneca, otro por 35 millones de CanSino y otro de 34.4 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que entonces ha venido a quedar. Gibran, ¿estás de acuerdo que esas vacunas no han llegado a México? Todavía no están ahí presentes. Es más, todavía no sabemos cuándo van a llegar, Gibran. Ni a México ni a ninguna otra parte. Y ahora todo lo que se puede hacer es esa política, esos acuerdos y apartar los recursos que sean necesarios para cumplirlos. Tenemos la confianza de las empresas y de los mecanismos multilaterales que se han generado para este efecto. Desde luego que hay contratiempos en México como en todo el mundo, y eso sí, yo creo que la gente sabe que no se le puede atribuir al gobierno de la República. Repito, es una emergencia que está transformando las maneras de actuar de los estados en todo el mundo, y la lógica de la emergencia implica realizar ajustes. Por ejemplo, lo de Campeche, es que yo no entiendo por qué les cuesta tanto trabajo ver que los maestros son trabajadores esenciales y además son un gremio que sí tiene la capacidad de decir, pues no trabajo y no hay educación para los niños y no hay vacunas. Y claro que hay una consideración política en responder a un gremio que está demandando eso por hacer un trabajo esencial, como se debería de responder a los demás. Yo estoy de acuerdo con Paula en que seguramente que a los trabajadores de limpia se les debería de tratar igual, así como a toda la gente que estará, además del personal sanitario, en la primera línea, incluyendo a el personal militar y de seguridad que estará custodiando las vacunas y que es igual de necesario para que esta política tenga resultados. Que esos detalles no estaban en el cronograma general, es cierto, pero es necesario para que lo grueso de ese cronograma general, lo masivo, las millones de dosis que implicará, se puedan aplicar de manera correcta. Bien. Me queda tiempo para una última ronda de conclusiones, un minuto cada uno, empezando contigo, Paula, rápido, por favor. Bueno, a mí me preocupa un poco lo que acaba de decir Gibran tienen posibilidades son un gremio organizado que tiene posibilidades de decirte, pues entonces no trabajo, porque entonces, híjole, pues igual y no hay clientelismo electoral, pero entonces nuestra estrategia se puede adecuar al chantaje de las personas que sí estén bien organizadas y puedan conseguir antes la vacuna, ¿no? Entonces creo que si estamos pensando en eso, mala idea les acaban de dar, porque mañana 35 sindicatos van a solicitar, de los trabajos que sean, van a solicitar, porque si no dejan de trabajar, que es una cosa que no han hecho los médicos en una manera heroica, en la que han trabajado incluso en las condiciones más adversas, y que aún así muchos siguen esperando la segunda dosis de la vacuna. Yo nada más termino con algo rapidísimo. Yo creo que todos queremos que salga bien. O sea, todos queremos que esta estrategia salga bien, todos queremos que las externalidades negativas no vuelvan a suceder. No queremos que Pfizer vuelva a parar su producción, queremos que las vacunas fluyan pronto y queremos que la estrategia salga, porque pues para todos es un horizonte mágico pensar que en diciembre vamos a estar todos más o menos vacunados y ya, por lo menos en mi caso digo, hijo, con que mis papás estén, yo ya la libré, ¿no?
Pero creo que Claro. también hablar de que esté bien o no esté bien esta estrategia sí pasa por decir que no esté bien implica que no haya corrupción, que no haya amiguismo, que no haya clientelismo y ahora pues ya también que no haya chantaje para que le tengan que dar vacunas a personas que están encontrando una manera de saltarse la fila. Muy bien, un minuto, Carlos, por favor, de conclusión. Sí, Leo, mira, yo veo mucha politiquería y muy poco Estado en esta estrategia. Me parece evidente la poca eficiencia que hay en los mecanismos de distribución y de aplicación. Y otra cosa que casi no hemos discutido, pero es muy importante también, creo que hay muy poca información sobre los volúmenes, sobre los tiempos conforme a los que vamos a ir recibiendo cargamentos, dosis de la vacuna. Entiendo, sí, hay una complicación logística a nivel global, no es solo México, pero creo que mucho de esto se podría de alguna manera zanjar atendiendo al hecho de que los mexicanos queremos saber, tenemos derecho a saber, necesitamos saber qué está pasando con las vacunas. Esto no es un conflicto redistributivo tradicional, digamos que puede manejarse conforme se manejan otros conflictos redistributivos, porque aquí está la salud de todos por igual y las poblaciones en riesgo son las que tendrían que tener prioridad. Que haya un grupo que puede extorsionar corporativamente al gobierno para llevarse la vacuna es una receta para el desastre. La velocidad a la que estamos aplicando vacunas es muy lenta todavía. A este paso nos va a tomar más de una década. Entonces, realmente este es un momento para tomarse en serio la gravedad de la emergencia y dejar de estar buscando pretextos. Muy bien, un minuto, Gibran, de conclusiones, por favor. Creo que en efecto hay dificultades para todas las naciones para aplicar las vacunas y que la estrategia que ha tomado el gobierno, basada en los puntos de encuentro del Estado y la sociedad que se detectaron en el censo del bienestar y que después se les formalizó y se les dotó de infraestructura para hacer los centros integradores de bienestar, es la correcta. Esta es la etapa más complicada de la estrategia de vacunación. El arranque es lo más difícil y veremos de aquí a febrero si los tiempos logran ajustarse para respetar todo el calendario que se había determinado para la aplicación de la vacuna. No debemos de asustarnos por los pequeños cambios que hay para que esta política pueda ser exitosa, incluyendo la inclusión de personal que trabaja también en actividades esenciales y que por ello estará más expuesto al riesgo. Es una cosa que tendremos sí que seguir observando y que de la que creo que sería buena idea que Morena no formara parte en una estrategia comunicacional. Lo correcto sería que se rectificara, que se retiraran esos spots que meten nada más ruido cuando se trata de un asunto tan serio al que el gobierno de la República sí le está prestando esa seriedad que merece. Pues muchas gracias, Paula, Sofía, Carlos, Gibran. Los veo la semana que entra. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Gracias, Leo. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la doctora Laurian Jiménez para hablar de su más reciente libro sobre la gestión de la pandemia en México, un libro muy duro, con conclusiones, bueno, pues ya va a ver usted, muy contundentes acerca de cómo el gobierno de México ha manejado esta pandemia. Regresamos en un momento más.